Bienvenidos amigos y amigas, hermanos y hermanas a Eric y Norma Sin filtro. ¿Y qué tenemos hoy, Normi? Bueno, pues hoy tenemos el episodio 24. 24. Y hoy vamos a hablar de Navidades sin deuda. Eso parece para algunos un oxímoron, ¿verdad? Un O oxímoron contradictorio. Muchas personas piensan Navidades y piensan, oh Dios mío, todos los regalos que tengo que comprar y todas las cosas. Pero se puede. Y sí, hoy Se vamos puede a hablar de eso. y es el deseo de Dios. Amén. Y tuvimos un pequeño receso, ya gracias a Dios pasaron las elecciones. Ya. Todos los comentarios estuvieron bien interesantes. Sí. Así que seguimos para adelante porque... Y estamos celebrando. Y nosotros, una de las cosas, hoy es viernes, ¿verdad? Mientras grabamos este programa, y es el viernes antes de la Semana de Acción de Gracias. Y una de las cosas, nosotros como creyentes damos gracias al Señor todos los días, pero también como familia, sí, sacamos ese día para como familia meditar en las cosas que tenemos que dar gracias a Dios. Pero también al otro día, lamentablemente, es el famoso Viernes Negro, ¿verdad? Y ese Viernes Negro que yo no sé ustedes, pero yo tengo el teléfono explotándome con mensajes y mensajes. Black Friday. Hace ya video. 1 o 2 semanas. Sí, y entonces uno siente esa presión de que tienes que comprar aun cuando uno no lo necesita. Y por eso es que quizá ustedes dicen, pero ven acá, ahora van a volver a financiar. Mira, sí, porque nosotros vamos a hablar de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a lo que es relevante. Por eso hemos hablado de finanzas, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de política y de la actualidad, de los valores. Pero hoy queremos volver a recordarles que es importante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios, también Dios quiere meterse en nuestras finanzas. Fíjate, Normi, y hablamos de esto porque cada ministro, cada persona, cada ser humano realmente tiene un propósito. Y Dios es el que determina el propósito, no somos nosotros. Sí, y en el caso de nosotros, parte de nuestro propósito en cuanto al mensaje que Dios nos ha puesto como responsabilidad de llevar es la finanza. Y eso tenemos ya, ¿cuántos años? 20 y pico de años hablando de esto. Y entonces no podemos cometer el error nosotros, ni muchas personas, de asumir que la gente sabe lo que nosotros sabemos. Y sabemos muchísimo. Y casi nunca, quizá no casi nunca, pero muchas veces no siento que lo compartimos tan a menudo como debería ser. Precisamente porque ya lo sabemos tan bien y lo aplicamos en nuestra vida, pero la realidad es que hay mucho desconocimiento. Hay veces que aun cuando conocemos cosas, se nos va la guagua. Por eso, y eso es a nosotros que tenemos 20 y pico de años conociendo. Imagínate a la gente que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar. Y por eso nosotros tenemos esa carga en nuestro corazón. Más de 25 años. Sí, más de 25 años. De ahora, antes de este famoso Black Friday o Viernes Negro y Navidades, hablar claramente de algo que nosotros sabemos muy bien, pero sabemos que les va a ayudar a muchos de ustedes a entender mejor cómo vivir unas Navidades libre de esta presión extra que son las deudas y la parte financiera. Y el primer paso para vivir sin deuda es simplemente, mira, tienes que sentarte a hacer un plan. Correcto. Y un plan de ingresos y de gastos. Correcto. ¿Qué me va a entrar? ¿Y qué obligaciones tienes que no tienen que ver con compras de Navidad, que no tienen que ver con regalos? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son, si es el pago de la renta o de la hipoteca, si es la energía eléctrica, de la luz, el agua, el teléfono, la comida, la gasolina? O sea, cosas que no podemos huir de ellas, que son necesidades básicas que tenemos en nuestro plan de control de gastos. Y aún esa instrucción, Dios la pone en la Biblia. La Biblia es maravillosa, es el documento más importante escrito en la historia del ser humano, y todo lo que tú necesitas en la vida está incluido ahí. Entonces, Proverbios 27-23, mira que claro lo dice dentro del contexto de ese tiempo que se escribió. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Dentro del contexto, no habían cuentas de banco, no habían cuentas de ahorro. Exacto. Lo que habían eran rebaños, bienes, materiales. Y entonces el autor está diciendo, sé diligente, presta atención, trabaja para que estés al tanto de cuál es el estado. Sí, porque imagínate que a lo mejor tuviera un rebaño y no supiera cuántas ovejas tiene. O si hay alguna enferma. Exacto. O alguna que se murió.
Entonces es un mal pastor. Eso es un mal pastor. Y entonces a la hora de estar hablando de las riquezas, ese es el contexto, porque las riquezas no duran para siempre. Si tú Exacto. no cuidas tu rebaño, si tú no cuidas tus finanzas, no van a estar ahí, no se cuidan solas. Un pastor también tiene que, es análogo a un administrador. Correcto. Y nosotros, la misma palabra dice que se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Y nosotros, si no sabemos lo que entra y lo que sale, tú puedes amar al Señor, te puedes ir al cielo, pero eres un mal administrador. Correcto. Somos malos administradores cuando no sabemos lo que entra y lo que sale. Y por muchos años quizás has escuchado este mensaje, pues yo te digo, ya, deja la vagancia y siéntate. Sé diligente. Sé diligente. Eso es lo que está diciendo. El antónimo, el opuesto a diligente, ¿qué es? Negligente. Negligente. Y la persona negligente es porque es vaga o porque no quiere cambiar. Y en una manera está siendo infiel como Sí. administrador, porque el Sí. dueño nos requiere diligencia. El dueño, porque los cielos y la tierra son del Señor. Salmo 24:1 dice, Sí. del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y somos administradores. Entonces, ese es el primer paso. Saber cuánto entra y cuánto sale. Ese es el plan. Mira qué sencillo. Lo podemos simplificar de esa manera. ¿Cuánto dinero te entra? Hay gente que no tiene ni idea. Tienes que saber. Ni idea. Sí, no solamente eso, porque a lo mejor tienes deudas. A lo mejor Correcto. tienes balance en las tarjetas de crédito, Correcto. porque no habías tenido anteriormente un plan de control de gastos, pues también tienes que saber cuáles son los balances para tú saber que no puedes seguir en esa... Porque mientras sigues gastando desenfrenadamente, sin tener un control y saber cuánto entra y cuánto sale, vas a seguir endeudándote. ¿Y qué es una deuda? Una deuda financiera, es la cantidad de dinero que una persona ha tomado de otra persona o entidad y está obligada a pagarle porque se ha comprometido a hacerlo. Las deudas podemos tomarlas con nuestros familiares. Hay gente que no cuentan esas deudas, pero eso es deuda. Con nuestros amigos, tarjetas de crédito, préstamos bancarios, préstamos sobre la propiedad o hipotecas, tarjetas de las tiendas, tarjetas de Amazon, tarjetas de Home Depot, tarjetas de Costco, todo eso son deudas. Sí. Fíjate, es importante que tú dijiste el dinero que una persona ha tomado de otra persona. Hay personas que le piden prestado a personas pensando que no le tienen que pagar. Pensando, pues, bueno, como esto es entre personas, no me van a meter a la cárcel. Y ya nadie, ¿verdad? A nadie meten a la cárcel si en la antigüedad sí. En la antigüedad se tomaban a los hijos esclavos. O sea, se iba a la cárcel si la persona no pagaba las deudas. Ahora, pues, hay leyes que protegen, como la ley de quiebra, pero tu reputación y tu nombre y tu palabra quedan dañados. O sea, cuando tú eres una persona, mira, ese es mala paga, húyele. Ese viene a pedir prestado, ¿no? Entonces ya yo, si alguien, hace muchos años no me pasa, pero sí me pasó en el pasado que alguien me pedía o prestado o firmas, pues quizás a lo mejor me pedían una cantidad, yo lo que le prestaba o lo que le daba era la cantidad que yo sabía que yo podía darle y que podía vivir sin que me lo devolviera. Sin que me afectara financieramente en el futuro. Y eventualmente, si veía que la persona no podía devolvérmelo, le decía, mira, acéptalo como una ofrenda. Y ya. Y entonces, pero y eso aplica, ¿verdad? Al copago, a ser codeudor, porque cuando tú firmas, también estás aceptando una deuda. Correcto. Estás diciendo, si la persona no puede pagar, yo voy a pagar. Y eso también es una deuda. Y fíjate, ese comportamiento de no pagarlo no es lo que Dios espera de uno de sus hijos. Y el Salmo 37-21 dice, el impío o el que no es santo o el que no conoce a Dios toma prestado y no paga. Otra palabra para impío es malvado. Mas el justo o el que conoce a Dios tiene misericordia y da. O sea que el justo debe estar organizado de manera tal que tenga suficiente para dar. Pero el impío, el que no conoce a Dios, es el que no paga. Y si tú y yo no queremos caer en esa categoría, debemos hacer un plan para pagar. Eso es así, eso es así. Entonces, la palabra nos dice, lo primero que en cuanto a la deuda es que somos esclavos cuando estamos endeudados, dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice Proverbios 22:7? Que es el verso clave. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo o siervo del que presta. O esclavo, dice otra versión. Hay otra versión que dice esclavo. O sea que
que cuando te tomamos prestado nos convertimos en esclavos. O sea, esa persona tiene dominio sobre nosotros. Ese banco tiene dominio sobre ti. Esa institución tiene dominio sobre ti. Esa persona tiene dominio sobre ti. Y entonces se convierte no solamente en algo físico, sino también en algo espiritual. Y ese es el corazón de la Y deuda. la palabra dice claramente que por precio de sangre fuimos comprados. Por precio de la sangre de Jesús. No nos hagamos esclavos de los hombres. Yes. Es bien clara la palabra. O sea que si nosotros caemos en deuda por simplemente ser negligentes y no querer tener un control de los ingresos y los gastos, pues estamos yendo en contra de la palabra. Y el mismo Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, verso 7 nos dice, pagad a todos lo que le deben, no debáis nada a nadie. O sea que la instrucción bíblica es bien clara. Sí. Y cuando vamos a Deuteronomio 28, que habla de las bendiciones de la obediencia, es que prestarás, porque el prestar se ve como un acto de misericordia, como hablamos ahorita, y no tomarás prestado, pero las maldiciones de la desobediencia es que te prestarán a ti y tú tomarás prestado. O sea que es una consecuencia de la desobediencia. es una consecuencia. No es pecado, bueno, pero es una consecuencia del pecado. yo diría que cuando ya nosotros hemos sido advertidos y hemos sido hablados, claro, y hemos dicho y hemos decidido, o sea, hemos decidido que vamos a seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios, perdóname, eso es pecado. Porque dentro de la porción que no es pecado es cuando tú estás en una necesidad real, que era el acto de misericordia. Exacto. Porque por eso el Señor le dice, préstale a la gente. Dios no te va a decir que peques dándole prestado, pero es a una persona que está en necesidad de comida, de techo. Sí. Esa es la persona que cualifica para recibir préstamos sin ser pecado. No porque me quiero comprar una cartera Michael Kors nueva, o porque tengo que pagar los $900 de mensualidad del Porsche Carrera que tengo. ¿Ah? No. Yeah. Entonces, en línea con eso, nosotros los creyentes tenemos que tener una estrategia clara para ser intencionales en terminar de pagar nuestras deudas y no endeudarnos más. Sí. Y una de las razones, vamos a hablar de varias razones por qué nos endeudamos. Número uno, porque presumimos del futuro. Yes. Y esa es una que está bien clara en la palabra. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué darás el día. A veces la gente cuenta, no te preocupes que más adelante yo sé que se va a dar esto, se va a dar tal cosa y esta deuda yo la voy a poder pagar. Eso es antibíblico. Ese no es el comportamiento que Dios nos manda. No podemos presumir del futuro y cuando tomamos una deuda presente basada en ganancias futuras. Mira cómo dice Santiago capítulo 4, verso 13. ¿Lo puedes leer? Sí, Santiago 4, 13 al 15 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuánta gente se mete en deudas a veces de miles de dólares contando? Es que cuando yo haga este negocio, cuando mi negocio venda tal cantidad a tal cliente o cuando venda esta casa, yo voy a coger los miles que acabo de meterle la tarjeta para este viaje que me di, o voy a coger los miles que cogí para esta remodelación de la casa o para este auto nuevo que compré. Yo sé que yo voy a hacer el negocio, así que estoy tranquilo. El Señor me va a suplir, pues el Señor es bueno, el Señor es mi proveedor. O sea, usan tantos términos religiosamente. Los términos son correctos, pero no están aplicándolos correctamente. Tú no puedes manipular a Dios, tú no puedes obligar a Dios. Dios tiene una forma de trabajar y la deuda no está dentro del plan de Dios. Por lo tanto, no puedes meter a Dios en ese plan. Por Dios eso es que la palabra es clara y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. No es al revés. O sea, y el reino de Dios y su justicia es la forma de operar de Dios. Yes. Y lo que te estamos hablando es la forma de operar de Dios. Dios no quiere que operamos en deuda. Dios no quiere que operamos en presunción de las ganancias futuras. Entonces, coger deudas basadas en las ganancias futuras. No. Dios quiere que nosotros vayamos construyendo todo poco a poco. Y entonces la gloria y la honra es de Dios. Y mucho menos que uses a Dios de excusa para hacer esas gestiones diciendo que tú amas a Dios y que el Señor va a encargarse. Esa no es una manera de honrar a Dios. Eso es un infante emocional. O como diría una amiga mía, un enano emocional. Sí, yo tengo otro término. ¿Cuál? Un mocoso espiritual. También. Y hay mucha gente así y ellos juran y perjuran que están por las nubes y están... Es como yo decía, es más, te voy a decir un término que el Señor nos habló hace muchísimos años. Hay gente que piensan
que están entrando, están luchando porque están entrando o están en la tierra prometida o están en el desierto y realmente no han salido ni de Egipto. Porque si estás en deuda eres esclavo. Y hay gente que dice, no, yo estoy luchando para entrar a la tierra prometida. No, es que este tiempo, este desierto, ningún desierto, tú estás en Egipto todavía, muchachos. Fíjate, hay personas que han operado incorrectamente en los principios de Dios, que siguen violando los principios, pero aman a Dios. Sí, claro. Aman a Dios, pero siguen violándolo. De repente lo pierden todo. Y entonces tienes dos opciones. O maldices a Dios, que fue lo que le dijo la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete. O dicen, espérate, aquí yo tengo algo que aprender. Déjame ver. ¿Qué hice mal? Que hice mal. Es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, pero hacer lo correcto. Así que de repente cuando yo veo personas, ¿verdad? Que quizás aman a Dios, pero han aplicado estos principios incorrectamente y de repente lo pierden todo. Mira, ¿sabes qué? Es hasta para tu protección. Claro. Porque entonces Dios lo que quiere es que ven y depende de mí. Ven y pregúntame a mí. Ven a hacer las cosas ahora a la manera de Dios, como dice la palabra. Y entonces va a ser todo diferente. Y eso estás hablando de la próxima razón por la cual la gente cae en deuda, por falta de conocimiento. Por eso es que Oseas dice, mi pueblo, el que me ama, que es lo que tú estás diciendo, perece. Porque le falta conocimiento. Sí. O sea que si tú amas a Dios, no te sientas mal, amas a Dios con tu corazón, pero te falta conocimiento, mi amor, necesitas este conocimiento que te estamos dando para que no perezcas. No quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que tú no amas a Dios, es que no tienes conocimiento. Necesitas este conocimiento y una vez tienes conocimiento, debes proponerte ser hacedor de ese conocimiento y no oidor olvidadizo. Porque mucha gente lo oye el conocimiento, pero no lo aplica y si no lo aplica, sigue caminando como si no lo conociera. Y lamentablemente, muchos de ellos no es hasta que no tienen nada que entonces dicen, oh, Señor, dime ahora, porque la verdad es que metí las 4 y lo hice mal. No tienen conocimiento de administrar el dinero de acuerdo a los principios de Dios. Mira, Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, con cautela, prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Amén, la ciencia viene de Dios, la sabiduría viene de Dios. Y si tú quieres tener tus cámaras llenas con todo bien preciado, a la forma de Dios tienes que tener este conocimiento. Pero fíjate, para eso, para tú conocer la forma de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que pasar tiempo con Dios, con su palabra, y estar dispuesto a desaprender lo aprendido, a entender, como decía el sabio griego Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y decir, Señor, en verdad, no sé, dime cómo hacerlo. Y eso significa morir. Morir al yo, morir a lo que he aprendido, morir a las maneras del mundo, morir a la manera de Egipto. De hecho, el mismo Pablo lo decía de otra manera. Yo sé que yo no sé nada como debo saberlo. Exacto. Yo creo que Salomón fue antes de Pablo. Así que... Entonces, otra manera entonces, otra razón por la cual nos endeudamos o caemos en deuda es por entonces la falta de planificación y disciplina, que ya hablamos un poquito de eso, la negligencia. Exacto, eso es no otra cosa que negligencia. Proverbios 11:5 dice, los planes del diligente... Proverbios 21:5. 21:5, perdón, es que aquí este cristal está. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mira que claro está ese verso. Si no planifica, si no es diligente, vas a la pobreza. Aunque parezca otra cosa, porque mira, yo he hablado con personas que han pasado temporada de su vida aparentemente en una abundancia tremenda. No es abundancia, es mentira. Por eso no juzgue las cosas por su portada. Cuando tú veas gente allá afuera que bien viven, no viven bien nada, la mayoría, muchos de ellos están endeudados hasta las narices y llega un punto donde la deuda los alcanza. Y hablé con una persona en un momento dado que me estaba diciendo, mire, que yo tuve que entregar el carro, tuve que entregar tal cosa, un carro carísimo y un montón de cosas y ahora mismo no tengo ni crédito, no me dan ni 100 pesos en ningún sitio. ¿Qué pasó? Cayeron en la pobreza. Pero una persona que lo hubiera visto quizá un año antes dice, wow, esta persona está... Hace 25 años nosotros hicimos nuestro primer grupo pequeño en casa. Y eran como 6 o 7 parejas que nos reuníamos. Mira, ni había de moda los grupos pequeños. Eso fue nosotros, el Señor dirigiéndonos. Porque no había ni grupos pequeños en la iglesia que íbamos. Pero el Señor nos llevó a estudiar el libro de cómo manejar las finanzas de Larry Burkett. Y básicamente estos fueron los principios, de ese ministerio fue que lo aprendimos. Y recuerdo que llegó una pareja a ese grupo
que vivían en una urbanización exclusiva, de Puerto Rico. Sí. Guiaban una SUV Mercedes. O sea, que eso estamos hablando hace 25 años, era carísimo. Yeah. Y de fuera parecía que eran las personas más exitosas. Más y cuando se sentaron con nosotros y nos abrieron su corazón, no tenían ni para comer. Yes. Y finalmente tuvieron que entregarlo todo. Yeah. Pero volvemos, es la apariencia del mundo versus la manera de Dios. Literalmente nos dijeron, la alacena nuestra está vacía. Vacía. Mientras tanto, nosotros vivíamos en una casa que tenía más de 50 años, ¿verdad? Sólida, un castillo. Sí, pero que no era una casa, no era fashion ni en un sitio exclusivo, pero una casa sólida. No debíamos ni un centavo y teníamos paz. Yes. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Eso es así. ¿La que el mundo ve o la que está cuando estamos en paz con Dios? Entonces, la realidad es que muchas veces estas personas que no se planifican gastan de forma impulsiva porque no tienen un plan escrito, un presupuesto, como dijimos ahorita, y que les ayuda a no excederse de sus ingresos. Otra razón por la cual que está todo relacionado es la falta de contentamiento. Por eso es que no caemos en deuda. Al fin de cuentas, la raíz de todas estas razones es falta de contentamiento. Y yo quiero aclarar, si es posible esto, que contentamiento, hay dos palabras, contentamiento y conformismo. Y conformismo, correcto. Contentamiento es cuando aprendemos a estar contentos, no importa la situación, si estamos en abundancia o si estamos en escasez. Conformismo es que estoy inconforme y no tengo metas, no tengo aspiraciones para... Y entonces, pues, conformismo no es lo que estamos hablando. Y Dios no quiere que estemos conformes. Entonces, en contentamiento está en Filipenses, capítulo 4, versos 11 al 13, donde dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y eso es importante, mi amor. Porque el término que Pablo usa es aprender. Esto no es natural. Exacto, es una disciplina. No te sientas mal, tienes que aprender y nosotros tuvimos que aprender. Sí. Y todavía estamos aprendiendo. Oh, sí, todavía, créeme que es un proceso, sigue leyendo, mi amor. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, pasar un ayunito, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Pablo mismo dijo, yo tuve que aprender. Así que la primera cosa es tener un corazón enseñable. Tenemos que estar dispuestos a aprender. 1 Timoteo 6:8 explica, establece este principio de contentamiento. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué es sustento y abrigo? Casa, comida, transportación, ropa. Las cosas básicas de la vida. Que si hace frío tenga un abriguito. Y eso es lo que Dios ha prometido suplirnos siempre. Con sustento. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin amor al dinero o sin codicia, contentos con lo que tienen ahora. Porque el Señor ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Amén. Entonces, en esta época prenavideña, el contentamiento, porque viene Navidad y la gente no está contenta, quieren más. O quieren más regalos, quieren dar más regalos, o quieren comprar más cosas, o quieren más luces para la casa. Yo necesito tener luces porque el vecino tiene 40 luces, yo necesito 100 por lo menos para yo verme. Eso indica que hay un vacío en el corazón. Claro, eso falta de contentamiento. Y eso solamente lo llena nuestro Señor Jesús y estar en su presencia. Entonces, conectado con el contentamiento, como no tenemos contentamiento, ¿qué hacemos? Buscamos la autosatisfacción. El egocentrismo. Proverbios 21:17 dice, el hombre necesitado será el que ama el deleite. Esa palabra ama es una palabra con un peso tremendo. Nosotros la usamos a lo loco a veces y de forma liviana, pero está hablando de la clase de amor que solamente Dios se merece, el amor ágape. Que su autodeleite es un ídolo. Y entonces gente que ama el deleite, todo lo que sea, ¿qué es el deleite? Los 5 sentidos, la carne, todo lo que llame su atención. Por eso los ojos, los oídos, el sentido, el gusto, las obras de la carne, ese es el deleite. Eso es lo que se refiere a la lujuria, que es un deseo desordenado por todo lo que la carne, los ojos te piden. Hay otro texto que no lo tengo ahí, pero habla de eso. Y el que ama el vino, que es un símbolo del deleite, el símbolo de recreación, y los ungüentos, los perfumes, no se va a enriquecer.
porque lo va a gastar todo en eso, en las obras de la carne y no en lo que es eterno. Porque lo va a despilfarrar. Exactamente. Entonces queremos terminar con un ejemplo de por qué también caen en deudas. Por falta de planificación, que lo dijimos ahorita, pero también dentro de esa situación es las circunstancias inesperadas. Sí, porque puede ser una pérdida de trabajo, puede ser una enfermedad, pero también, aún las circunstancias inesperadas, si siguiéramos los principios, aún estaríamos preparados. Claro. Porque muchas veces es que no ahorramos. No ¿Por hemos qué? ahorrado. Porque entonces lo gastamos todo en el deleite y en las cosas pasajeras del momento. Pero si ahorramos, por eso es uno de los principios que dice el experto en finanzas Dave Ramsey en los pasos para la paz financiera, el primer paso que él siempre recomienda es ahorrar $1,000 para fondo de emergencia. Después que ahorra esos $1,000, entonces también el fondo de emergencia que recomienda es de 3 a 6 meses de gastos. No de ingresos, sino de gastos. Porque entonces así pierdes el trabajo o hay una enfermedad, esos 3 a 6 meses, preferiblemente 6 meses, es el tiempo que te va a tomar o poder, ¿verdad? Organizarte, sanar o conseguir otro trabajo. Y entonces, pues son cosas que es importante, ¿verdad? Es que sabiduría nosotros, de Dios, sabiduría de sí, Dios. Algo que yo quería decir y esto es para las damas que me están escuchando, ¿verdad? Si usted es una mujer sola, una mujer soltera, ¿verdad? Y a lo mejor está esperando en el Señor o está feliz con su soltería, porque también eso es posible. Pero vamos a poner que también está esperando. Si usted se va a juntar con un hombre, ¿verdad? Número 1, que sea un hombre de Dios, pero número 2, un hombre que usted no tenga que mantenerlo, un hombre que no le traiga más dolor de cabeza y un hombre que pueda ser cabeza del hogar espiritualmente y también pueda proveer. Y mire su finanza, a ver cuántas deudas tiene. No, y dar un reporte de crédito. Y mire, queremos terminar con este pasaje que es bien especial porque abre los ojos en muchas áreas. La viuda, que habla la palabra en 2 de Reyes capítulo 4, verso 1, dice, la viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo la siguiente súplica. Primero, fíjate que era una mujer de Dios, con un hombre que está, de un hombre, exacto, de Dios, un profeta, de ministerio, hombre de Dios, para que usted vea que no, esto aplica a todos nosotros, a todo el mundo. No quiere decir que una persona no ame a Dios. Este hombre amaba a Dios, sin embargo no administró bien. Ella dice, mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Es una situación inesperada de la que estamos hablando. Ella no se esperaba que él muriera y él posiblemente tampoco, y no estaba organizado para ese evento inesperado. Tú bien sabes que él era temeroso de Dios. O sea, que fíjate que hasta el profeta Isaías sabía, Elías, perdón. Ella dice, tú sabes, o sea, que era una persona que tenía fama de que amaba a Dios, era bien conocido. Tú bien sabes que era temeroso de Dios, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Mira qué situación más horrible en ese momento. Se vendían como esclavos. En esa época se hacía de esa manera. Y entonces eso te da a decir que él amaba a Dios, pero era un terrible administrador para dejar a la mujer con los 2 hijos con una deuda tan grande que se iban a llevar a los hijos. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y le dijo, ahora vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Dios tuvo que hacer un milagro de provisión. Y Dios lo hace. Y lo hizo por misericordia a la viuda, porque el cabezón fue él. Fue el que murió. Por eso fue que le dije a las mujeres, busquen hombres que sean sabios y que sean buenos administradores y que ustedes no tengan que mantenerlos a ellos. Porque el orden bíblico, lo siento, sí. El hombre debe ser la cabeza y mayormente debe ser el proveedor. Correcto. Y aunque seamos, pero yo puedo ser una mujer. Yo tengo maestría. Yo he ganado hasta $100,000 anuales en mi pasado. Pero eso no quiere decir de que, o sea, mi esposo tiene el lugar que tiene, es la cabeza del hogar. Y cuando yo no pueda trabajar y Dios me dice que no tengo que trabajar, le toca proveer. Y hasta ahora he sido yo la fuente principal de provisión que Dios es Dios, no soy yo, es Dios. Dios es el proveedor. Es el proveedor. Pero tenemos que saber de que hay unas cosas para efectos de la relación. Y entonces es importante que nosotros, número 1, entendamos que la deuda no es de Dios. Número 2, entendamos que tenemos que estar contentos y que nuestro éxito no se basa en lo que el mundo te dice. El mundo te dice que eres exitoso si tienes carro caro, si tienes casa cara, si tienes muchas deudas. Pero Dios te dice no. Dios quiere que andemos en paz y que seamos prudentes y que seamos diligentes y que hagamos planes. Así que nuestro consejo es no te metas en deuda ahora en la Navidad para aparentar. No tienes que aparentarle a personas
que no, ni te conocen, ni no les interesa, ¿verdad? Correcto. Así que es importante que nosotros estemos contentos, estemos en paz con Dios. Y miren, hay muchas veces estamos horas trabajando para ganar un ingreso, para gastarlo en cosas materiales, y a lo mejor tus hijos lo que quieren es tu tiempo. Yes. ¿Qué mejor regalo que darle tu tiempo, darle tu atención, que sean unas navidades en paz, Yes. sin conflicto? Yo miro para atrás y yo digo, muchos de nosotros quizás hubiésemos preferido tener eso a tener quizás los regalos que tuvimos. Así que es importante que no cedas a la presión de tener deuda en esta Navidad. Amén. Así que queremos dejarte con todos esos consejos. Estuvo tremendo el programa. Es más, yo me voy a sentar a oírlo después para aprenderlo otra vez. Así que Sea contento y sea modesto. Enfóquese. Mire, enfóquese entonces en agradar a Dios, no a la Yes. gente. Ese es el resumen de lo que estamos hablando. En Navidad, si usted sabe que esto es lo que esta es la verdad y esto agrada a Dios, oiga, dele el mejor el que cumple Navidad es el Señor Jesucristo. Dele a Él el mejor regalo, que es Yes. obediencia, Yes. que es honrarlo a Él con que las personas se molesten. Pues mira, a lo mejor si un amigo suyo se molesta porque usted no lo trató bien, no le invitó a un super party o no le compró este regalo, pues no fue amigo de verdad. Entonces, no ceda a la presión. no haga eso. Cambie el enfoque y le aseguro que va a sentir una paz en su corazón. Yes. Y Dios va a afirmar esto en el nombre de Jesús en su vida y va a vivir la vida de que le agrada al Señor. Amén. Amén. Así que nos vemos en el próximo programa de Eric y Norma. Sin filtro. Feliz Bye. Navidad.